Bien, pues en este disco voy a dar lectura al capítulo 14 del libro Organizado para hacer la voluntad de Jehová, de la editorial Watchtower de los Testigos de Jehová. Bien, pues en este capítulo, que se titula Mantengamos la paz y la pureza en la congregación, dice lo siguiente: tal como profetizó en la Biblia, todos los años afluyen miles de personas a la casa de adoración pura de Jehová. Miqueas 4, 1 y 2. Qué felices nos sentimos de recibirla en la congregación de Dios. Hechos 20, 28. Estas personas valoran la oportunidad de servir a Jehová con nosotros y de disfrutar de nuestro paraíso espiritual. Dicho ambiente espiritualmente limpio y pacífico se logra gracias a la actuación del Espíritu Santo de Jehová y poniendo en práctica los sabios consejos de su palabra, la Biblia. Salmo 119, 105. Zacarías 4, 6. La aplicación de los principios bíblicos permite que nos vistamos de la personalidad cristiana. Colosenses 3:10. Hacemos cuanto podemos por conformar nuestra vida a las justas normas de Dios. Por esta razón, pasamos por alto las pequeñas discusiones y diferencias personales. Una vez que aceptamos el criterio divino, superamos las divisivas influencias mundanas, lo que nos permite cooperar unidamente con amor como una hermandad internacional. Hechos 10, 34 y 35. No obstante, de vez en cuando surgen dificultades que afectan la paz y la unidad de la congregación. ¿A qué se debe? En la mayoría de los casos se debe a que no se ha seguido algún consejo bíblico. Todos tenemos que luchar contra nuestras tendencias humanas imperfectas, pues no hay nadie que no peque. Primera de Juan 1:10. Alguien, sin ser plenamente consciente de ello, pudiera dar un paso en falso que introdujera en la congregación impureza moral o espiritual. Pudiera darse el caso de que ofendiéramos a alguien debido a algún acto o comentario irreflexivo, o que nosotros fuéramos los ofendidos por lo que otra persona ha dicho o hecho, Romanos 3:23. ¿Cómo resolver este tipo de dificultades? Podemos estar agradecidos de que Jehová, en su amor, haya tomado todo esto en cuenta. Su palabra suministra orientación en cuanto a qué hacer cuando surgen problemas por nuestras imperfecciones y limitaciones heredadas o cuando se introduce el pecado en la congregación. También contamos con amorosos pastores espirituales, quienes, con sus consejos basados en las Escrituras, nos ayudan a llevarnos bien con todos los miembros de la congregación
y a mantener una buena relación con Jehová. Si no hiciera falta disciplina o censura por haber cometido algún mal, podemos estar convencidos de que tal corrección es una muestra del amor que nos tiene nuestro Padre Celestial. Proverbios 3:11 y 12 y Hebreos 12:6. ¿Cómo resolver pequeñas diferencias? A veces quizá surjan discusiones u otros problemas de poca importancia entre ciertos miembros de la congregación, pero deben zanjarse cuanto antes con amor fraternal. Efesios 4:26, Filipenses 2 del 2 al 4, Colosenses 3 del 12 al 14. Seguramente descubrirá que la mayoría de los problemas personales que afecte su relación con algún hermano se pueden resolver poniendo en práctica el consejo del apóstol Pedro de tener amor intenso unos para con otros, porque el amor cubre una multitud de pecados. Primera de Pedro 4:8. Estas pequeñas diferencias son producto de la imperfección humana. Todos tropezamos muchas veces. Santiago 3:2. Por lo general, si reconocemos esta realidad y aplicamos las reglas de oro, tratando a los demás como desearíamos que nos trataran a nosotros, lograremos resolver las pequeñas diferencias perdonándolas y olvidándolas. Mateo 7:12. Ahora bien, si su relación con alguien se ha afectado a tal grado que le parece que hay que hacer algo más al respecto, lo más sensato es que resuelva el asunto cuanto antes, pues también está implicada su relación con Jehová. Jesús aconsejó a sus discípulos: si estás llevando tu dádiva al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu dádiva allí enfrente del altar y vete. Primero haz las paces con tu hermano y luego, cuando hayas vuelto, ofrece tu dádiva. Mateo 5, 23 y 24. Quizás haya habido un malentendido en cuyo caso debería solucionarse hablando francamente y considerando que lo prioritario es la unidad cristiana. La buena comunicación entre todos los miembros de la congregación contribuye en gran manera a evitar malentendidos y a resolver los problemas ocasionados por la imperfección. Siguiente tema. ¿Cómo se ofrece el consejo bíblico necesario? A veces los superintendentes pudieran ver la necesidad de aconsejar a alguien para que corrija su modo de pensar. No siempre resulta fácil hacerlo. El apóstol Pablo escribió a los cristianos de Galacia: hermano, aunque un hombre dé algún paso en falso antes de que se dé cuenta de ello, ustedes, los que tienen las debidas cualidades espirituales, traten de reajustar a tal hombre con espíritu de apacibilidad. Gálatas 6:1. Los superintendentes cuidan del rebaño con amor y así protege a la congregación de muchos peligros espirituales, evitando que se desarrollen problemas graves. Los pastores deben procurar que el servicio que prestan a la congregación esté a la altura de la siguiente promesa de Jehová mediante Isaías: cada uno tiene que resultar ser como escondite contra el viento,
y escondrijo contra la tempestad de lluvia, como corriente de agua en país árido, como la sombra de un peñasco pesado en una tierra agotada. Isaías 32, 2. Por tanto, los superintendentes cuidan del rebaño con amor y así protege a la congregación de muchos peligros espirituales, evitando que se desarrollen problemas graves. Bien, pues el siguiente tema se titula ¿Cómo se resuelven ciertos problemas graves? El que estemos dispuestos a pasar por alto y perdonar las ofensas no significa que nos dé igual o que nos parezca bien que se cometan males. No todos los pecados pueden atribuirse a la imperfección heredada y no beneficia a nuestro hermano ni a la congregación pasar por alto los males que no se limitan a pequeñas ofensas. Levítico 19:17, Salmo 141:5. En el pacto de la ley se reconocían diversos grados de gravedad en los pecados y las transgresiones, y lo mismo sucede en el cristianismo. Primera de Juan 5, 16 y 17. Jesús señaló específicamente algunas medidas para resolver problemas relacionados con males graves que pudieran surgir entre cristianos. Observe los pasos que aconsejó dar. Si tu hermano comete un pecado, primero ve y pon al descubierto su falta entre tú y él a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no escucha, segundo, toma contigo a uno o dos más para que por boca de dos o tres testigos se establezca todo asunto. Si no le escucha a ellos, tercero, habla a la congregación. Si no escucha ni siquiera a la congregación, sea para ti exactamente como hombre de las naciones y como recaudador de impuestos. Mateo 18, del 15 al 17. La ilustración que usó Jesús a continuación, registrada en Mateo 18, del 23 al 35, muestra que por lo visto los pecados mencionados en Mateo 18, del 15 al 17, son los que tienen que ver con asuntos económicos o de la propiedad, como el impago de una deuda o alguna acción que implique cierta medida de fraude, o con perjudicar la reputación de alguien recurriendo a la calumnia. Perjudicar la reputación de alguien recurriendo a la calumnia. Pues bien, si tiene prueba fehaciente de que un miembro de la congregación ha cometido contra usted un pecado grave de ese tipo, no se apresure a acudir a los superintendentes o a otros hermanos, pidiéndole que intercedan por usted. Como aconsejó Jesús, primero hable con la persona implicada y trate de resolver el problema con ella sin involucrar a nadie más. Si no responde a sus esfuerzos, ¿por qué no dejar pasar algún tiempo antes de llevar el asunto más lejos? Recuerda que Jesús no dijo ve una sola vez y ponga al descubierto su falta. Por lo tanto, si al principio la persona no admite el mal ni pide perdón, convendría volver a hablar con ella en otro momento. En caso de que el asunto pueda resolverse de este modo, no hay duda de que la persona agradecerá que usted no haya hablado acerca de su pecado
manchando así su reputación en la congregación. Habrá logrado su objetivo de ganar a su hermano. Si el que cometió la ofensa acepta su culpa, pide perdón y corrige el agravio, no hay necesidad de llevar el asunto más lejos. Esto muestra que las ofensas que se comentan aquí, aunque graves, se limitan a las que puedan zanjarse entre las personas implicadas. No se trata de pecados como la fornicación, el adulterio, la homosexualidad, la blasfemia, la apostasía, la idolatría y otros males graves similares. 1 Corintios 6, 9 y 10 y Gálatas 5 del 19 al 21. En el caso de estos pecados no basta con recibir el perdón del ofendido. Dado que la limpieza moral y espiritual de la congregación puede verse amenazada, tales asuntos deben informarse a los ancianos para que estos los atiendan. 1 Corintios 5:6, Santiago 5 del 14 al 15. Ahora bien, si no puede ganar a su hermano poniendo al descubierto su falta entre usted y él a solas, entonces puede hacer lo que dijo Jesús: lleva consigo a una o dos personas más y hablar de nuevo con su hermano. Estas personas también deben tener el objetivo de ganar al hermano. Es preferible que sean testigos del supuesto mal, pero en caso de que no haya testigos presenciales, puede llevar a hermanos para que sean testigos del encuentro. Si estos tienen experiencia en el asunto, podrán determinar si lo ocurrido estuvo realmente mal. Los ancianos que acudan como testigos no representan a la congregación, pues el cuerpo de ancianos no los ha asignado especialmente para tratar el asunto. Si está convencido de que su hermano ha pecado gravemente contra usted, tiene prueba de ello y el asunto no se ha resuelto después de intentarlo varias veces, cuando habló con él a solas y cuando llevó consigo a uno o dos personas más, y no puede dejarlo pasar, entonces debería informar del asunto a los superintendentes de la congregación. Recuerde que los ancianos también tienen el objetivo de mantener la paz y la pureza de la congregación. Una vez haya hablado con ellos, ya habrá hecho todo lo que está a su alcance. Deje el problema en sus manos y confíe en que con la ayuda de Jehová se solucionará. Nunca permita que la conducta de otra persona le cause tropiezo o le quite el gozo de servir a Dios. Salmo 119, 165. Si después de investigar el asunto se hace patente que el hermano ha pecado gravemente contra usted, pero no se ha arrepentido ni ha tomado medidas oportunas y razonables para reparar el daño, los superintendentes, los pastores del rebaño, tendrán que expulsarlo. De esta forma, protegerán el rebaño y conservará la pureza de la congregación. Mateo 18, 17. Siguiente tema. Señalar a los desordenados. En su segunda carta a los tesalonicenses, Pablo advirtió a aquellos cristianos acerca de cierto hombre que estaba andando desordenadamente y que, si seguía gozando de buena reputación en la congregación, podría ejercer una influencia malsana.
La exhortación de Pablo fue que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la tradición que ustedes recibieron de nosotros. Luego aclaró ese comentario diciendo: si alguno no es obediente a nuestra palabra mediante esta carta, mantenga a este señalado. Dejen de asociarse con él, para que se avergüence. Y no obstante, no estén considerándolo como enemigo, sino continúen amonestándolo como hermano. Segunda de Tesalonicenses 3:6 y 14 y 15. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6, 14 y 15. De vez en cuando, alguien que no ha demostrado ser culpable de practicar ningún pecado grave que merezca expulsión, tal vez manifieste un desprecio flagrante por el orden teocrático. De vez en cuando, alguien que no ha demostrado ser culpable de practicar ningún pecado grave que merezca la expulsión, tal vez manifieste un desprecio flagrante por el orden teocrático, pues quizás se trate de una persona holgazana o crítica hasta el extremo, o tal vez dada al habla ociosa y que constantemente se entremete en lo que no le atañe. Segunda de Tesalonicenses 3:11. También pudiera ser alguien que pretende aprovecharse económicamente de los demás o que se entrega a actividades recreativas claramente inapropiadas. El proceder en cuestión no es de tan poca importancia que pueda tratarse aplicando los consejos bíblicos y mostrando amor. Más bien es algo lo suficientemente grave como para desacreditar a la congregación, y llegar a infectar a otros cristianos. Tras aconsejar varias veces a dicha persona y constatar que sigue haciendo caso omiso de los sólidos principios de la Biblia, los ancianos pudieran determinar que se presente un discurso a la congregación en el que se hable de tal conducta desordenada. Sin embargo, será razonable y perspicaz al decidir una situación en particular. Es tan grave y preocupante como para que sea necesario presentar un discurso de advertencia. Repito, sin embargo, será razonable y perspicaz al decidir si una situación en particular es tan grave y preocupante como para que sea necesario presentar un discurso de advertencia. En esta clase de discurso no se mencionan nombres, pero los que estén al corriente de la situación referida en él captarán la advertencia y limitarán su relación social con tal persona. El interés amoroso y la firme postura de los miembros fieles de la congregación puede hacer que la persona se avergüence y se arrepienta. Cuando sea patente que ha abandonado su proceder desordenado, ya no será necesario tratarla como señalada. Siguiente tema. Cuando se cometen pecados graves. Después de dar los pasos indicados en Mateo 18, 5 y 16, Mateo 15 y 16, 18, 15 y 16, pudiera ser que un hermano o una hermana informara a los ancianos de algún mal grave que no se ha podido resolver. Mateo 18, 17. También
puede ocurrir que alguien hable con los ancianos para confesar un pecado personal o para informar lo que sabe de algún mal cometido por otro cristiano. Levítico 5.1 y Santiago 5.16. Sin importar el modo como llegue a oído de los ancianos que un miembro bautizado de la congregación es culpable de un mal grave, dos ancianos llevarán a cabo una investigación inicial. Si está claro que el informe tiene fundamento y que hay pruebas de que efectivamente se ha cometido un pecado grave, el cuerpo de ancianos designará un comité judicial de por lo menos 3 ancianos para tratar el asunto. Con respecto a pecados graves por parte de alguien que no está bautizado, véase las páginas 157 y 158. Los ancianos vigilan el rebaño tratando de protegerlo de todo lo que puede perjudicarlo espiritualmente, y se esfuerzan por usar con destreza la palabra de Dios para censurar a los que han incurrido en algún pecado y ayudarlos a recuperarse. Judas 21-23. Judas del 21 al 23. Bien, pues de este modo actúan en armonía con las instrucciones que el apóstol Pablo dio a Timoteo. Solemnemente te encargo delante de Dios y de Cristo Jesús, que está destinado a juzgar a los vivos y a los muertos. Censura, corrige, exhorta con toda gran paciencia y arte de enseñar. 2 de Timoteo 4, 1 y 2. Hacerlo pudiera requerir mucho tiempo y esfuerzo, pero es parte del trabajo arduo de los ancianos. La congregación tiene en alta estima su labor y le otorga doble honra. 1 de Timoteo 5:17. Siempre que se prueba la culpabilidad de alguien, el principal objetivo de los superintendentes es contribuir a la recuperación del pecador si éste está sinceramente arrepentido y lo demuestra, por ejemplo, produciendo obras propias del arrepentimiento. Hechos 26:20. La censura que den al arrepentido, sea en privado o delante de los presentes, es decir, de los que están enterados del pecado, servirá para disciplinar al pecador e infundir un temor sano en los presentes. 1 de Timoteo 5:20, 2 de Samuel 12:13. En todos los casos de censura judicial se imponen restricciones. Así se ayuda al pecador a hacer senda recta para sus pies. De ahí en adelante. Hebreos 12:13. A su debido tiempo, las restricciones se irán eliminando a medida que la persona ponga de manifiesto su recuperación espiritual. Siguiente tema. El anuncio de censura. Si el comité judicial determina que la persona está arrepentida, pero que el asunto probablemente llegue a saberse en la congregación o en la comunidad, o si por alguna otra razón los ancianos consideran oportuno advertir a la congregación, en la reunión de servicio se hará el siguiente anuncio sencillo. Nombre. El nombre de la persona ha sido censurado. Dicho anuncio debe tener el visto bueno del superintendente presidente. Siguiente tema. Expulsión. En algunos casos
Puede que el pecador se haya endurecido y siga con su conducta pecaminosa sin responder a los esfuerzos que se hagan para ayudarlo. Tal vez no haya ninguna evidencia de arrepentimiento sincero, es decir, sus obras no lo demuestran ni tampoco se recibió dicho arrepentimiento en la audiencia judicial. En tales casos es necesario expulsar al pecador impertinente, privándolo así del trato con la congregación pura de Jehová. Esta medida se toma para eliminar la mala influencia del transgresor en la congregación, a fin de proteger tanto su limpieza moral y espiritual como su buen nombre. Deuteronomio 21, 20, 21 y Deuteronomio 22, versículos 23 y 24. Cuando el apóstol Pablo se enteró del comportamiento vergonzoso de un miembro de la congregación de Corinto, dio esta exhortación a los ancianos: entreguen a tal hombre a Satanás, a fin de que el espíritu de la congregación sea salvado. El espíritu de la congregación sea salvado. Esto está en 1 Corintios 5, versículo 5 y del 11 al 13. Del versículo 11 al 13. Pablo también informó de la expulsión de algunos que se rebelaron contra la verdad en el siglo I. Primera de Timoteo 1:20. Cuando un comité judicial llega a la conclusión de que el pecador no se ha arrepentido y debe ser expulsado, tiene que notificarle su decisión y exponerle con claridad las razones bíblicas por las que se le expulsa. También debe indicarle que si le parece que se ha cometido un grave error de juicio y desea apelar contra la decisión, puede hacerlo escribiendo una carta en la que exprese claramente las razones de su apelación. Se le concede un plazo de 7 días a partir del momento en que se le haya notificado la decisión. Si se recibe dicha apelación, el cuerpo de ancianos debe comunicarse con el superintendente de circuito, quien designará a los ancianos que formarán el comité de apelación que se celebrará la nueva audiencia. Los ancianos seleccionados para atender esta importante responsabilidad deben ser hombres capacitados y de experiencia. En la medida de lo posible, la audiencia de apelación debería llevarse a cabo dentro del plazo de una semana desde que se recibió la apelación. Si se apela, se dejará pendiente el anuncio de la expulsión. Entre tanto, al acusado no se le permitirá comentar ni orar en las reuniones ni tener privilegios especiales de servicio. El recurso de apelación es una muestra de bondad hacia el acusado, pues le permite expresar su disconformidad. Ahora bien, si éste opta deliberadamente por no acudir a la audiencia de apelación, se anunciará la expulsión después de haber intentado comunicarse con él. Si el transgresor no desea apelar, el comité judicial le aplicará la importancia de que se arrepienta y los pasos que se puede dar para la readmisión en el futuro. Tal proceder manifiesta bondad y el deseo de ayudar a la persona que, con la esperanza de que cambie y con el tiempo regrese a la organización de Jehová. Tal proceder, repito, si el transgresor no desea apelar, el comité judicial aplicará la importancia de que se arrepienta y los pasos que puede dar para su readmisión en el futuro. Tal proceder manifiesta bondad y el deseo de ayudar a la persona con la esperanza de que cambie y con el tiempo regrese a la congregación de Jehová. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículos 6 y 7.
El anuncio de la expulsión. Cuando es necesario expulsar de la congregación a un pecador impertinente, se hace este breve y sencillo anuncio. El nombre y se dice ya no es testigo de Jehová. No hay que dar más explicaciones. De esta forma se pone sobre aviso a los miembros fieles de la congregación para que dejen de tener trato con esa persona. 1 Corintios 5:11. El anuncio debe tener el visto bueno del superintendente presidente. Siguiente punto se titula desasociación. El término desasociación se aplica a la acción que toma un miembro bautizado de la congregación que renuncia deliberadamente a ser cristiano y rechaza a la congregación por sus acciones o afirmando que ya no desea que se la reconozca como testigo de Jehová. Puesto que se ha desasociado, su situación ante Jehová es muy distinta de la del cristiano inactivo, es decir, el que ya no participa en el ministerio del campo. El inactivo tal vez haya dejado de estudiar con regularidad la palabra de Dios o haya perdido el celo en el servicio a Jehová debido a problemas personales o persecución. Los ancianos y otros miembros de la congregación que se interesan por el bienestar del hermano inactivo seguirá dándole la ayuda espiritual que le haga falta. Romanos 15:1, 1 Tesalonicenses 5:14 y Hebreos 12:12. Sin embargo, a quien se desasocia, renegando de su fe y abandonando deliberadamente la adoración a Jehová, se le debe ver del mismo modo que a un expulsado. Se hace un breve anuncio a la congregación diciendo el nombre y ya no es testigo de Jehová. El apóstol Juan escribió lo siguiente con respecto a quienes repudiaron la fe cristiana en aquel tiempo. Ellos salieron de entre nosotros, pero no eran de nuestra clase, porque si hubieran sido de nuestra clase, habrían permanecido con nosotros. 1 Juan 2:19. Por otra parte, una persona pudiera renunciar a ser miembro de la congregación cristiana por sus acciones, como por ejemplo integrándose en una organización seglar cuyo objetivo son contrarios a los principios de la Biblia y que por lo tanto está condenada por Jehová Dios. Isaías 2:4 y Revelación 19 del 17 al 21. Si un cristiano opta por unirse a quien ha sido desaprobado por Dios, se hace el mismo anuncio a la congregación, el nombre y ya no es testigo de Jehová. A dicha persona se le trata igual que a un expulsado. El anuncio debe tener el visto bueno del superintendente presidente. Siguiente punto. Readmisión. Se puede readmitir la congregación a una persona expulsada cuando da prueba clara de arrepentimiento, demostrando durante un periodo de tiempo razonable que ha abandonado su proceder pecaminoso y desea tener una buena relación con Jehová y su organización. Los ancianos se aseguran de que transcurra suficiente tiempo, quizá bastantes meses, un año o incluso un periodo más largo, para que el expulsado demuestre que su arrepentimiento es sincero. Cuando el cuerpo de ancianos recibe una petición de readmisión por escrito, el comité judicial que expulsó a la persona debería ser en lo posible quien hable con ella. Este determinará si hay prueba de que dicha persona se ha arrepentido sinceramente y decidirá si readmitirla ya o todavía no. Si la persona que solicita la readmisión fue expulsada en otra congregación, puede reunirse con ella un comité judicial de la localidad y analizar su petición.
Luego dicho comité se comunicará con el cuerpo de ancianos de la congregación que le expulsó y le dará su recomendación. Ambos comités deben actuar en unidad para estar seguros de que se conoce todos los hechos y de que la decisión que se tome sea justa. No obstante, la decisión de readmitir a la persona la tomará el comité judicial original, el de la congregación que la expulsó. Si algunos miembros de aquel comité ya no están en la congregación o ya no reúnen los requisitos para servir en él, se puede escoger a otros ancianos de esa misma congregación para que los sustituyan. Cuando el comité judicial tiene la convicción de que el expulsado está sinceramente arrepentido y de que debe ser readmitido, se anuncia su readmisión en la congregación donde se le expulsó. Si la persona está en otra congregación, se anunciará allí también. Basta con decir, el nombre ha sido readmitido y vuelve a ser testigo de Jehová. Siguiente punto. Cuando el pecador es un publicador no bautizado. ¿Qué medidas se toman con los publicadores no bautizados que cometen males graves? Puesto que no son miembros bautizados de la congregación, no pueden ser expulsados formalmente. Sin embargo, como tal vez no entienda a plenitud los preceptos bíblicos, los consejos bondadosos tal vez le ayuden a hacer sendas rectas para sus pies. Si un publicador no bautizado que ha cometido un pecado no se arrepiente después de que dos ancianos se hayan reunido con él para tratar de ayudarlo, es necesario informar a la congregación con este breve anuncio. El nombre y ya no es publicador no bautizado. La congregación considerará al transgresor como una persona del mundo y por lo tanto, aunque no se le expulsa, los cristianos procederán con cautela en lo que concierne a su compañía. 1 Corintios 15:33. No se aceptará de él ningún informe del servicio del campo. Con el tiempo puede que quien ha sido dado de baja como publicador, sea un adulto o un menor, desee volver a formar parte de la congregación y ser nuevamente publicador. De ser así, dos ancianos se reunirán con él para determinar su progreso espiritual. Si tiene una buena actitud, pudiera conducirle un estudio bíblico. Si progresa espiritualmente y reúne los requisitos, otra vez, se puede hacer este breve anuncio, el nombre, y vuelve a ser publicador no bautizado. Caso de menores bautizados. Se debe informar a los ancianos de los males graves cometidos por menores que estén bautizados. Cuando los ancianos tratan esos casos, es preferible que los padres, si son cristianos bautizados, estén presentes y colaboren con el comité judicial sin tratar de proteger al joven de la disciplina necesaria. Tal como en el caso de los transgresores adultos, los que procuran hacer el comité judicial, tal como en el caso de los transgresores adultos, lo que procura hacer el comité judicial es censurar al pecador con el fin de que se recupere. No obstante, si el joven no está arrepentido, se le debe expulsar. Y último punto, que se titula Jehová bendice la adoración unida y pura. Todos los que forman parte de la congregación de Dios pueden sentirse felices por la próspera heredad espiritual que Jehová ha dado a su pueblo. Disponemos de ricos pastos espirituales y de abundante y refrescante agua de la verdad. Hemos experimentado el cuidado protector de Jehová mediante su organización teocrática bajo la autoridad de Cristo. Salmo capítulo 23, Isaías 32, 1 y 2.
está en el paraíso espiritual durante estos últimos días tan problemáticos, nos ha proporcionado un sentido de seguridad. Como ministros de las buenas nuevas de Dios, mantengamos una conducta excelente y conservemos nuestra unidad cristiana, pues así seguiremos dejando que resplandezca la luz de la verdad del reino en Mateo 5:16. Con la bendición de Jehová tendremos el gozo de ver que muchas más personas llegan a conocerlo y a hacer su voluntad junto con nosotros.